En concreto, ley de amparo, dos cosas quieren hacer. Hablan de una, como si todo el debate fuera una, pero son dos manzanas envenenadas, igual de peligrosas las dos. Por un lado, nada tiene que ver con los efectos generales de la norma, nada. Lo que quieren es que nadie pueda parar al gobierno cuando hace una obra. Así, tal cual. Hoy hay un artículo que dice, fíjense lo que dice el artículo, dice, no se puede suspender un acto de un gobierno en estos casos. Y pone los casos. Y aquí van a escuchar, no, es que el narcotráfico, no, que los vicios, quítenlas esas, quítenlas. Nadie está alegando eso. Lo único que quieren es la última fracción. La última fracción dice que cuando el Estado use o aproveche bienes de su dominio, no lo vas a poder parar. Esto es, imagínense a ver si les suena conocido. El gobierno haciendo una obra que daña el medio ambiente, no lo vas a poder parar. No lo vas a poder parar. Por eso existe la suspensión, para que no se consuma el acto. Si no permites que se pueda suspender con el amparo, ya no sirve el amparo, porque va a pasar el tren y va a destruir los recursos naturales. Van a construir la refinería y va a contaminar. Imagínense algo que está contaminando un río, que ese río lleva el agua a la presa, que va a tomar la gente. Si no lo puedes parar porque se está violando un derecho, entonces va a seguir la contaminación, pues. Ese es el tema y ese es lo primero que quieren hacer, la primera manzana envenenada, que no puedas parar las obras del gobierno. De eso no dicen nada. Haz de cuenta que no vinieron en la reforma, solo alegan lo de los actos de inconstitucionalidad, normas generales. Perdón, pero está igual de grave el otro asunto. Pues no igual, pero casi. No van a poder parar nada del gobierno. No sirve entonces el amparo. Así. Segundo caso que trae esta reforma muy dañina. Dicen, es que no quiero que la suspensión pueda proteger a todos los mexicanos cuando un juez tiene razonamientos para considerar que es inconstitucional. ¿Y por qué no quieren? La pregunta es, ¿por qué no quieren? ¿Por qué si una ley es inconstitucional probable para un mexicano no lo es para los demás? O sea, no. Tú que tienes dinero que puedes contratar a un abogado, a ti que sí te protejan. Los demás que no tienen dinero, que no pueden contratar a un abogado, que se amuelen, güey. Que les viole. Es la verdad. En eso se traduce. Ejemplos concretos. A ver. Así es como el PRIAN está poniendo el grito en el cielo para proteger a Norma Piña, a ministros y a jueces corruptos, porque el Poder Judicial en nuestro país ha sido una herramienta política en este sexenio que ha utilizado la oposición y con esa herramienta han tratado de entorpecer al gobierno de la 4T. Y así es como le dan su turbo calladón a Damián Cepeda del PRIAN. A continuación con el video. ¿Por qué la oposición ha utilizado el último párrafo del artículo 129 como un instrumento político? El Poder Judicial en nuestro país ha sido una herramienta política en este sexenio que ha utilizado la oposición. Y con esa herramienta han tratado de estorbar, de entorpecer la realización de diversos actos, que pueden, sí, en este caso sí pueden ser actos, pueden ser normas generales. ¿Y por qué lo hacen? ¿O a dónde va en dónde está lo grave de esta situación? Imagínense una ley que pasó por un proceso legislativo en donde participaron diputados respetando el principio democrático de la mayoría, o participaron senadores, y un solo juez puede eliminar los efectos de esa norma que democráticamente fue creada. Perdón, Presidenta, me parece que hay una pregunta del senador Carlos. Permítame. ¿Con qué objeto, senador Marín? Hacerle una pregunta al orador. Permítame, ¿acepta la pregunta, senador Zamora? Por supuesto. 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para contestar. Gracias. Muchas gracias. Senador, en principio no puede tener efectos generales cuando se trata de normas generales. Y explica usted el caso de que un solo magistrado, una sola decisión puede estar encima de la decisión de un Congreso y tener efectos generales. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Es correcto, senador. Un solo juez que no fue elegido por el pueblo, que no cuenta con la legitimidad popular, está obstruyendo a una norma que fue generada a través de la representación popular por el Congreso de la Unión. Eso es lo grave.
Los diputados, los senadores fueron elegidos por el pueblo. Los jueces no. Y actualmente un solo juez sin ninguna responsabilidad. Sin ninguna responsabilidad. ¿Qué pasaría? ¿Por qué la oposición cree tanto en el Poder Judicial? Se le ponen de tapete. Da lástima que no equilibremos los poderes y se ponen y los consideran seres perfectos, infalibles, seres que no cometen errores. Pero ¿qué pasa si un solo juez perjudica por la no aplicación de una norma a toda una comunidad, a todo el país? ¿A quién le va a rendir cuentas? A nadie. ¿Qué responsabilidad habría si después él mismo, al resolver el amparo, dice, oye, sí fue constitucional, lo suspendí 2 años, pero al final, porque me lo van a revisar y para no salir mal ahí en mis cuentas porque me impide después llegar a ser magistrado, en el amparo digo que sí fue constitucional? ¿Qué responsabilidad hay, compañeros de la oposición? Díganme. Ahora, otra pregunta, ¿en qué artículo? Que me lo demuestre ahorita los compañeros que van a pasar de la oposición. Van a ver que no lo van a encontrar jamás. No hay un solo artículo que faculte a los órganos que conocen el amparo otorgar una suspensión con efectos generales en la Constitución. Ni el artículo 103 ni el artículo 107. Ahorita un compañero citó el artículo 107 e hizo con argucias lo que ha hecho la oposición, mentir, tratar de confundir diciendo que el amparo y la figura va a desaparecer y que, perdón, ya va a acabar mi tiempo de la pregunta, pero me parece que la senadora Mónica quería… Concluya su respuesta. Bueno, ya concluyó. Ya concluyó. Permítame entonces, ¿con qué objeto, senadora Mónica Fernández? Precisamente para preguntarle al orador si me acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta del senador? Sí, con mucho Zamora. gusto. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para contestar. Gracias. Precisamente en lo que usted está exponiendo, que sin ninguna rendición de cuentas, una representatividad y una responsabilidad colectiva, una sola persona puede inhabilitar los efectos generales de una norma. En perjuicio de todo el país. En perjuicio de todos. Mi pregunta es, ¿y qué pasa si esto fuera cierto, como lo han estado manejando? ¿Qué pasa cuando son leyes que son de beneficio colectivo, de beneficio para los demás y que afecta solamente a un grupo de intereses y de poderes fácticos? Gracias. ¿Creen ustedes, compañeros público, mexicanos, que un juez se puede corromper? ¿Es posible? ¿O estamos hablando de una cosa que no va a suceder? ¿Es posible? Bastaría que un solo juez diga, yo conozco de este asunto y creo la suspensión, y repito, no hay ninguna consecuencia jurídica en contra de él. Fíjense, voy a regresar a lo de la fracción para dar respuesta a lo que comentaba la senadora. Decía un compañero senador y citaba la fracción 10ª del artículo 107 constitucional, y él decía, ya dándole los argumentos al Poder Judicial, pues son uno, la oposición y el Poder Judicial son uno. Entonces ya desde aquí le está mandando la línea. Y le dice, agárrate del interés social para que de ahí, independientemente de que nos quiten esa herramienta política que tenemos en el último párrafo del artículo 129, para que de ahí te agarres. Y los jueces ya están tomando nota, ¿no?, en ese pacto de complicidad que tienen con la oposición, el Poder Judicial. Y decía él que el interés social, fíjense lo que dice realmente, cualquiera puede leer esto que voy a dar lectura. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley. ¿Quién pone las condiciones? ¿El juez? ¿El juez va a decir, estas son las condiciones para otorgar el amparo? No, es muy clara la primera parte de esta fracción, dice, la suspensión se va a otorgar cuando se cumplan con las condiciones que establece la ley, es decir, el Poder Legislativo. Y luego si viene la parte que dice el senador que ahorita pasó. Con esas condiciones, lo único que puede hacer el juez, lo limita la propia Constitución, es a ponderar la apariencia de buen derecho y el interés social, pero sin salirse de las condiciones que estableció ¿quién? Nosotros, el Poder Legislativo, al hacer reformas como la que vamos a hacer y aprobar el día de hoy. Entonces es erróneo lo que comentaba el compañero que pasó y decirles, a ver… Permítame, senador sí. Zamora, permítame. ¿Con qué objeto, senadora Trasviña? ¿Acepta una pregunta del orador de la senadora Trasviña? Por supuesto. Hasta 1 minuto la pregunta y 2 la respuesta. Muchas gracias. Senador, sabemos que nuestra Constitución se divide en 2 partes, que es la parte orgánica, la parte dogmática. La parte orgánica se precisa y se establece en las facultades de cada uno de los poderes de la Unión, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. La pregunta específica es,
¿Un juez de distrito está facultado para dejar sin efecto alguna norma? No. Y voy a explicar esto, no en suspensión, quisiera aclarar. Miren, la suspensión no es absoluta, como ninguna de las figuras jurídicas. O sea, la suspensión no es infinita en sus efectos, tiene límites. Un límite, por ejemplo, es que si alguien se ampara y un tercero va a haber violentado con la pura suspensión sus derechos, ese quejoso que presentó el amparo tiene que otorgar una garantía para que la suspensión surte efectos, porque sus intereses están en juego. Imaginemos el pueblo de Yucatán, se va a hacer un Tren Maya que va a beneficiar, y muchos, la mayoría, dicen esto nos va a beneficiar en el sureste de México, que fue abandonado por el sexenio y los sexenios que gobernaron en la oposición. Y entonces ellos, ¿quién les garantiza que esa suspensión que otorga un solo hombre? Recordemos, el Poder Legislativo fue electo por voluntad popular, el Poder Judicial fue electo por voluntad cupular. Y ese juez puede suspender. Oigan, y la afectación que se le genera a los millones de personas que votaron por un proyecto político para que se hiciera ese tren, ¿quién se los va a garantizar? Ojalá estas organizaciones de líderes de opinión orgánicos, como les llama el presidente, garantizaran, oye, ¿sabes qué? Creemos que hay una afectación ambiental y que cuanto más el interés público que esté en juego, si el interés particular se tiene que dar una garantía para que en caso de que se considere que sí era constitucional, el quejoso con esa garantía pueda subsanar o indemnizar a la persona que se vio afectado como tercero en el amparo. ¿Por qué no sucede con los amparos que están promoviendo la oposición y todo este grupo de intereses fácticos? Por supuesto que lo que está en juego es el ejercicio del dominio directo de la propiedad del Estado. Eso es lo que está en juego. Muchos no quieren, ahí está lo de las Afores, que vamos a discutir aquí también. Hay intereses particulares que utilizan a la oposición y al Poder Judicial como marionetas para representar sus intereses. Y eso no lo vamos a permitir. Esta reforma, Concluya. la verdad es transparente. Cualquiera de los mexicanos puede analizar el dictamen y ver que lo que estamos diciendo es verdad. Si hay una figura, ya para concluir la pregunta que usted me hizo, hay una figura, porque aparte queda salvo la declaratoria general de inconstitucionalidad, con la cual si hubiera una ley inconstitucional de un presidente que enloqueciera, entonces sí está esa figura para declarar inconstitucional en términos generales una norma. Muchísimas gracias. Entonces, de lo que estamos escuchando, que además no nos extraña, la oposición se ha subido a tribuna a mentir una vez más, mentira tras mentira tras mentira, como una estrategia para engañar a la ciudadanía. Lo que estamos escuchando entonces, o luego entonces, en la pregunta puntual para que lo vuelva a repetir, ¿se afecta o se trastoca sí o no el juicio de amparo? ¿Se afecta o no a la ciudadanía, como vienen a decir en la tribuna? Porque es una barbaridad lo que están diciendo. Me gustaría que lo puntualizara, por favor. Gracias. De ninguna manera se trastoca el derecho de la ciudadanía a acceder al juicio de amparo, senador. Aquí se ha confundido entre actos administrativos, entre actos generales o colectivos y entre efectos de la aplicación de una norma. Porque los derechos colectivos siguen en la ley. La tutela de los derechos colectivos a través del juicio de amparo sigue en la ley. Y como alguien lo decía aquí, efectivamente, los derechos colectivos, no nos confundamos, son indivisibles. Un derecho colectivo que tenga que ver con un daño ecológico no se puede dividir en relación al quejoso y a la generalidad de la población. Los efectos de la suspensión es clara. Se suspende el acto en beneficio o en perjuicio de todos, en términos generales, pero se trata de un acto administrativo, no de un acto de ley. La suspensión provisional del acto reclamado por disposición expresa de la ley de amparo no procede contra normas o no procede cuando se trastoca normas de orden público. ¿Y qué son las leyes y qué son las normas generales? Pues normas de orden público. Y aquí está en la ley. ¿Qué estamos haciendo con la propuesta de la reforma? Ponerle un candado para que los jueces no incurran en una discrecionalidad que afecte a la colectividad. Hoy, ese juez que suspendió los efectos generales de una ley incurrió en responsabilidad porque resolvió en contra de la ley. Y hay un principio en juicio de amparo que quien resuelve en contra de disposición expresa de la ley incurre en responsabilidad, porque los jueces no se pueden pasar por el arco del triunfo las leyes, y esto es vigencia. Y la fracción relativa a la supresión del artículo 129 de la ley de amparo tiene que ver con un principio de apariencia, con la introducción pues del criterio jurisprudencial
de la ponderación de apariencia del buen derecho en la ley de amparo, que subsista en la ley de amparo y que subsista en la Constitución. Y como decía un orador aquí, pues no se trastoca ese derecho, pues no se trastoca ese derecho. Permítame, La trascendencia, senador. perdón. Permítame, senador. Concluyó su tiempo de respuesta. ¿Concluyó la respuesta ya? Concluyó. Sí. Vamos a permítame. ¿Con qué objeto, senador Jorge Carlos Ramírez Marín? Muchas gracias, Presidenta. Hacer una pregunta al orador. Permítame preguntar si acepta la pregunta del orador. Con gusto. Gracias. 1 minuto para la pregunta, ya sabemos, 2 para la respuesta. Y concluyendo su respuesta, senador Reyes Hurtado, le voy a dar el uso de la palabra a la senadora Mitchell para preguntarle con qué objeto interrumpe al orador. Adelante, senador Ramírez Marín. Me gustaría que escuchara usted con atención esto y lo pudiera responder. Los senadores acaban de aprobar la eliminación de la suspensión de carácter general contra normas. ¿Qué implica esto? Que si se publica cualquier ley, aún una inconstitucional, los jueces no podrán detenerla hasta que se resuelva todo el juicio, lo que podría tomar mucho tiempo. Mientras tanto, se podrían aplicar leyes para que te expropien tu casa o tu empresa, o un toque de queda para que no salgas en la noche. Podrían regresar la pena de muerte o una prisión preventiva obligatoria para cualquier delito, como ocurre en El Salvador. Podrían hacer prácticamente cualquier... Este es el pensamiento de la oposición, evidentemente atemorizando a la sociedad. Podrían quitarte tu casa, podría regresar la pena de muerte, podría aprobarse leyes inconstitucionales y tú te quedarías indefenso. Este es el argumento. Y esto es lo que está en la litis de la mente pública. ¿Y cuál es su respuesta? Porque usted empezó contundentemente afirmando: no se trastoca la figura de la suspensión, no Concluya. se toca la figura de la suspensión. Gracias, senador. Pues a mí me parece, no me extraña, esa ha sido la postura de la oposición, mentirle a la nación con el ánimo de acarrearse adeptos, porque no han tenido la capacidad pues de trabajar de frente con la gente, al contrario, la han defraudado y el pueblo no les cree. Esas son las mentiras que quieren infundir, pretendiendo con eso que la gente los voltee a ver. Pero es una mentira, senador. Es una garrafal mentira, porque la figura jurídica no se toca en la reforma. En ningún momento se toca en la reforma. Lo que se toca en la reforma, esa fracción discrecional, tiene que ver con una excepción a los efectos de la suspensión en casos en los que, de acuerdo a la ley, se presume que hay una afectación al interés social si se concede la suspensión provisional del acto reclamado. Solo en esos casos de presunción se está eliminando la facultad discrecional, que aún así subsiste en la Constitución. No se está afectando en términos generales el juicio de amparo, y tiene que ver además esa fracción con hipótesis de transgresión al interés social presuntiva expresa en la ley de actos administrativos, no de leyes, de actos administrativos exclusivamente. Esa parte nunca habla de leyes. ¿Qué tiene que ver una ley que prohíba o que clausure un centro de vicio? Pues eso lo hace una autoridad administrativa que considera violada reglas de orden público para efecto de suspender un establecimiento mercantil. No tiene nada que ver, están totalmente confundidos, hombre. Vienen a esta tribuna con total ignorancia, unos y otros con mala fe, a tratar de desinformar a la población. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, senadores de Morena le dieron hasta para llevar a los opositores, que solo están tratando de intimidar al pueblo de México, pero afortunadamente el pueblo de México ya está bien informado. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas una excelente tarde.